Buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno en esta oportunidad. Vamos a aprovechar que estamos de pie y vamos a venir en oración delante del Señor pidiéndole, número uno, que nos dirija, que nos bendiga y también que hable a nuestro corazón en esa noche. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Te alabamos, Señor, y contamos de tu grandeza y de tu bondad y de tu misericordia con nosotros. Padre, mira que en ese momento venimos a tu casa, Señor, para participar de este culto de adoración, Señor, a rendirte tributo, a poder confraternizar con nuestros hermanos, Señor, y ser edificados de tu palabra. Padre, en ese momento que vamos a comenzar la última, queremos implorarte, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú seas conmigo, Señor, de manera que yo simplemente sea un portavoz de las verdades que ya están establecidas en tu palabra. Padre, de igual forma prepara nuestros corazones, comenzando desde el mío propio, para poder recibir la enseñanza, Señor, y poder también aplicarla en nuestras vidas. Confróntanos y redargúyenos, Señor. Completa tu obra santa y perfecta en nosotros. Y permítenos, Señor, también poder participar de tu santa cena, Señor, desde tu mandato y recordatorio del sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos infinitamente y pedimos esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como bien les informamos en esta mañana y pueden ver aquí adelante, esta noche tenemos el privilegio de celebrar la Santa Cena del Señor. Y por esa razón, parte del mensaje que vamos a estar viendo en esta noche tiene que ver relacionado precisamente con eso, con la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Un mandato que, como bien dijo el pastor esta mañana, es un mandato para todo creyente. Es una de las dos ordenanzas que encontramos en la Biblia. La primera siendo el bautismo, después de haber profesado conversión en Cristo, y la segunda, entonces, la celebración de la Santa Cena. Nosotros sabemos por lo que dicen las Escrituras que la Santa Cena es un acto de adoración en el cual viene el pueblo de Cristo, viene ante la mesa y participa de este acto donde nosotros hacemos memoria y recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz y también su resurrección. Pero algo muy importante que debemos saber es que este acto de adoración no es único y finito aquí a la iglesia un domingo en la noche. El acto de la Santa Cena es un acto de adoración que viene siendo respaldado ya a través de una vida a diaria de obediencia. De hecho, la forma en la cual nosotros vivimos nuestra vida afecta directamente cómo tomamos la Santa Cena. Nosotros vemos en el libro de 1 Corintios como Pablo le dice a los corintios que la forma en que ellos habían estado viviendo, la forma en cómo ellos habían comportado y la actitud que ellos tenían al venir a la mesa afectaba directamente esa adoración, al punto tal que había incluso algunos que habían muertos a raíz de no hacer lo apropiado o no llevar a cabo esta ordenanza de la forma apropiada. Y es por eso que nosotros vemos en las Escrituras que nos manda que no solamente nosotros debemos recordar en la Santa Cena lo que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, sino que también vemos que nos enseña que debemos ser copartícipes de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y para esta noche yo quisiera que vayan conmigo a un texto que se encuentra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a leer desde el primer versículo. El libro de Romanos capítulo 6, vamos a comenzar leyendo desde el versículo primero. Esa noche vamos a ver dos formas en las cuales debemos identificarnos con Cristo, dos formas en las cuales debemos identificarnos. Y el título de mensaje de esta noche es Copartícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Si ya lo tienen, vamos entonces a proceder con la lectura. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejar el pasaje hasta este momento. Y antes de comenzar con el desarrollo del sermón de esa noche, nosotros, como siempre, debemos preguntarnos dónde nosotros nos encontramos precisamente en esos versículos con relación al resto de la epístola del libro de Romanos. Cuando nosotros vemos los capítulos anteriores del libro de Romanos, nosotros vemos que Pablo está desarrollando, por así decirlo, el tema de que nosotros somos salvos por fe, o sea, somos justificados por fe solamente y no por las obras de la ley. La ley mosaica, como vemos en los capítulos anteriores, en ninguna forma tenía la capacidad de salvar al creyente. La ley de Moisés no podía salvar absolutamente a nadie. Su único propósito era mostrarnos, su único propósito era evidenciar el pecado y la maldad que ya había en nosotros. Por ende, la ley de Moisés vino para mostrarnos a nosotros el pecado. Y como dice aquí en el versículo 20 del capítulo 5, nosotros vemos que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Porque dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y poco después de haber dicho esto en el capítulo 5, Pablo también anticipa, obviamente por obra e inspiración del Espíritu Santo, Pablo anticipa cuál va a ser la siguiente pregunta de sus lectores. Por esa es la razón que Pablo comienza el capítulo haciendo una pregunta. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si donde hubo el pecado sobreabundó la gracia, pues entonces no deberíamos pecar nosotros para que sobreabunde aún más la gracia. Y Pablo anticipa esa pregunta de sus lectores. Y la respuesta él la da en el versículo 2 cuando dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo responde una pregunta con otra pregunta. Y es precisamente esa pregunta que nosotros vamos a responder en esta noche. ¿Cómo pues viviremos aún en Él si ciertamente nosotros hemos muerto al pecado? Antes de seguir con el desarrollo, tenemos que hacer una aclaración y es algo muy importante. Y ese es el hecho de que nosotros vemos en ese pasaje una gran referencia y es importante definir los términos de lo que es el bautismo. Aquí hace referencia a lo que es el bautismo. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Aunque nosotros no vemos la palabra bautismo que se repite muchas veces en estos versículos, el tema principal de este pasaje va relacionado intrínsecamente con lo que es el bautismo. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del bautismo podemos decir muchas cosas acerca de él, pero debido al tiempo y debido al tema que vamos a tratar, vamos a limitarnos simplemente a decir una sola cosa que resume en sí lo que es la doctrina del bautismo. El bautismo es una representación externa de una experiencia interna. El bautismo por agua, el bautismo por inmersión es una representación externa de algo que ha venido sucediendo, o mejor dicho, de algo que sucedió en nuestro interior.
El bautismo por agua o por inmersión no tiene ningún poder regenerador en la vida del creyente. Nosotros no somos más salvos simplemente porque fuimos bautizados. O el hecho que fuimos bautizados no nos hace o nos convierte en mayores hijos de Dios o un grado mayor de santidad. No, el bautismo no tiene esta capacidad. Pero el bautismo por inmersión, por agua, es un testimonio, es una imagen, es una representación de lo que sucedió en nosotros, dentro de nosotros, el día que confiamos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El día que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo para salvarnos. ¿Y qué es eso precisamente? Bueno, número 1, que nosotros morimos con Cristo. Número 2, que fuimos resucitados con Cristo. Cuando nosotros hacemos bautismo aquí en la iglesia, que vemos que esa persona, esos creyentes son sumergidos en el agua, es una representación de la muerte de ellos al pecado y de la muerte en Cristo. Pero cuando suben del pecado también es una representación de esa nueva vida que tienen en Cristo. El bautismo nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y teniendo esto en mente, entonces podemos leer lo que dice el versículo 5 y los versículos 6 del capítulo 6. Dice así: porque si fuimos plantados, eso es unido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La primera cosa con la cual nosotros debemos identificarnos con Cristo es precisamente esto, con la muerte de Cristo. Debemos identificarnos con la muerte de Cristo. Aquí Pablo en ese pasaje dice que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y es interesante que Pablo utilice este término. ¿Por qué? Porque la palabra crucifixión y la muerte en cruz tiene mucho significado detrás. Hoy en día para nosotros, y lo hemos dicho antes, la cruz es simplemente un símbolo que representa el cristianismo. Pero en aquel entonces no era así. La cruz era un castigo reservado exclusivamente para los peores criminales en aquel entonces. Estaba reservado para lo peor de lo peor. Y era una muerte lenta, era una muerte cruel, sangrienta y dolorosa. Y mis hermanos, déjame decirles que eso es exactamente lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos precisamente era la muerte en cruz. Cristo fue crucificado porque yo merecía y necesitaba ser crucificado. Yo merecía ser abofeteado, yo merecía ser maltratado, yo merecía ser torturado. La corona de espinas, la cruz del Calvario, los clavos, todos esos artículos tenían mi nombre y fueron hechos a mi medida, porque yo era el que merecía ser crucificado. Como dice más atrás en Romanos, dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judío como griego están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llenan están su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y mis hermanos, déjenme decirles que en esta noche eso somos nosotros. Precisamente lo que dice ese pasaje, precisamente esto somos nosotros. Pecadores que hemos ofendido a un Dios perfecto, que nos hemos burlado de su santidad y nos hemos rebelado en contra de esa autoridad. Hemos amado las tinieblas por encima de la luz y la hemos rechazado y nos hemos rebelado. Y por eso es justo y correcto que nosotros merezcamos la muerte en la cruz. Y es justo y correcto que seamos nosotros quienes hayamos muerto en esa cruz. Pero déjeme decirle algo, mi querido hermano, que verdaderamente nosotros morimos en esa cruz.
verdaderamente fuimos nosotros. Esa persona pecador, ese pecador fue crucificado juntamente con Cristo. Consecuentemente, como dice el pasaje, estamos muertos al pecado. La palabra muerto, todos sabemos, significa separación, significa separado de algo. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte es una muerte espiritual, es una separación del pecador con un Dios santo. De igual forma, cuando nosotros dice aquí que nosotros hemos muerto al pecado, está diciendo que hay una separación entre nosotros, que ya el pecado no está, el dominio del pecado ya no está sobre nosotros. En otra palabra, nosotros hemos sido separados, nosotros hemos sido apartados del poder del pecado, nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ahora, esto no significa que nosotros no vayamos a pecar otra vez. Eso no significa que de ahora en adelante vamos a ser seres perfectos, que nunca vamos a cometer pecado. Lamentablemente esa no es la realidad. Siempre y cuando nosotros estemos en este cuerpo, siempre y cuando nosotros estemos atados a este cuerpo carnal, vamos a ser tentados por el pecado. Mi carne siempre deseará el pecado. Pero déjeme decirle, hermano, que no tengo que pecar. Aunque mi cuerpo desee el pecado, yo no tengo que pecar porque el pecado no se enseñorea sobre mí. El pecado no tiene poder sobre mí porque su poder fue crucificado en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, esa autoridad y ese dominio, esa esclavitud que tenía el pecado sobre nosotros, en ese momento también fue abolido. Y por ende fue separado. Y el pecado dejó de tener señorío sobre nosotros. Como bien dice el versículo 6, dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como dice aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, eso quiere decir para que se haga hecho nada, a fin de que no sirvamos, de que no seamos esclavos al pecado. La palabra servir en ese texto, el original, quiere decir esclavo. O sea, en otra palabra, nosotros morimos en la cruz junto con Cristo para que nosotros no seamos esclavos del pecado. Eso significa que no tenemos que pecar. Eso significa que no tenemos que ceder a la tentación del maligno. Warren Wiersbe, uno de los comentaristas favoritos míos, dice algo en relación con este texto. Dice lo siguiente: ya que la muerte y el pecado no tienen dominio sobre Cristo, entonces la muerte y el pecado no tienen dominio sobre mí. Ya que la muerte y el pecado no tienen dominio sobre Cristo, y si nosotros hemos sido crucificados con Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y hemos reconocido nuestro pecado, pues entonces la muerte y el pecado tampoco tienen dominio sobre mí. Pero no solamente debemos identificarnos con su muerte, pero más aún también debemos identificarnos con su resurrección. Y esa es la tercera cosa con la cual nosotros debemos identificarnos, y esto es con la resurrección de Cristo. Miren cómo dice el versículo 4 del capítulo 6, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otra palabra, lo que está diciendo este versículo es que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz a fin de que tengamos nueva vida en Él. De la misma forma que la semilla cae al piso, muere, pero de esa semilla muerta sale vida y sale un nuevo árbol. De la misma forma, este cuerpo, este viejo hombre muerto y podrido que fue crucificado, dio lugar a un nuevo hombre en Cristo Jesús. Dio lugar a una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es un versículo que todos nosotros conocemos. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos por alto el poder, la doctrina, la fuerza que tiene este versículo en nuestras vidas.
Cuando dice aquí, he aquí las cosas viejas pasaron, ¿qué significa eso? Significa que no hay antecedentes criminales, significa que no hay una historia, no hay una ficha en contra de nosotros, no hay una mochila del pasado que nosotros tengamos que cargar todo el tiempo. No tenemos un pasado que nos persiga porque ese pasado ha sido crucificado en la cruz, clavado en la cruz con Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero a mí me maravilla el hecho de que dice la palabra de que el Señor olvida mis pecados y dice que los echa en el fondo del mar, y es como que si yo nunca lo hubiera cometido, porque ese pecado precisamente fue clavado en la cruz del Calvario. Todas las cosas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, borrón y cuenta nueva, una oportunidad para comenzar de nuevo, pero de nuevo en Cristo Jesús. Cristo te da la oportunidad de cambiar la esclavitud por libertad, de cambiar condenación por salvación, muerte por vida. Y todo esto se encuentra en Cristo Jesús. Esta nueva vida que nosotros hemos recibido, esa nueva vida que hemos recibido a través de la resurrección de Cristo, es una vida que está escondida en Cristo. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que mi vida está escondida con Dios? Bueno, significa que el propósito de mi vida es Cristo. Esta vida que yo he recibido, su propósito es vivirla con Cristo. De la misma forma que una compañía diseña un carro, prepara el carro, prueba el carro y lo saca al mercado, y nosotros vamos a un dealer y compramos un carro, sabemos que ese carro, el propósito por el cual ese carro fue creado es precisamente para que sea un carro, para que nos lleve de aquí para allá y la diligencia que sea necesaria. Ese carro no fue hecho para que funcione como un avión, ese carro no fue hecho para que funcione como un bote o un barco, no, ese carro fue hecho para que funcione como un carro. De igual forma, la nueva vida que tenemos en Cristo fue dada precisamente para que nosotros la vivamos en Cristo Jesús y en nada más. Esta nueva vida es en Cristo Jesús. Y si nosotros decimos que Cristo es mi vida, entonces deberíamos decir también que Él es mi fortaleza, que Él es mi satisfacción, mi inspiración, mi guía, mi sustentador, mi prioridad. Cristo es el único propósito de mi existencia, la única persona que mi alma y mi espíritu desea. Servirle a Él es mi honor y agradarle es mi deseo. Hay un himno viejo que se canta mucho en las iglesias en los Estados Unidos, que me encanta porque precisamente habla de eso. Dice así, dice: en la mañana al despertar y cuando solo estoy, al momento de morir, dame a Cristo. Puedes quitarme todo el mundo, solamente dame a Cristo. Y ese es precisamente lo que significa ese versículo, esa nueva vida, de que todo lo demás viene a pasar a un segundo plano. Todo lo demás viene a ser irrelevante siempre y cuando nosotros tengamos a Cristo. Y aquí entonces viene Pablo y resume todo lo que hemos dicho hasta ahora, y lo resume en un versículo que es el versículo 11. Dice así el versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí hay una palabra sumamente importante que debemos recalcar. La palabra considerados significa pensar en algo como un hecho. Pensar en algo como no una idea o un concepto o algo abstracto, no, sino que eso que yo estoy pensando, yo tengo completa y plena seguridad de que es cierto y es real. En otra palabra, lo que está diciendo es una certeza tan certera que nos impulsa a tomar una acción. Y lo que Pablo está diciendo en ese versículo es que nosotros debemos actuar basándonos en el hecho que estamos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. Nosotros debemos vivir y honrar y conmemorar la muerte de Cristo y su resurrección en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Recordar la muerte y resurrección de Cristo
no debería ser algo que hacemos cuando venimos a tomar la Santa Cena. Debe ser algo que recordamos y celebramos cada día de nuestra vida, en la forma en que vivimos nuestra vida, en sumisión y obediencia a Dios, considerándonos, como dice el pasaje, a nosotros mismos, muerto al pecado y vivo a Dios en nueva vida, gracias a Cristo Jesús. En base a lo que la palabra dice aquí, considerando que somos muertos al pecado y que hemos vivido, pues entonces vivamos para Cristo, Señor Jesucristo. Ahora surge una pregunta: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se ve evidenciado en la vida real el principio que dice aquí? Pablo nos da la respuesta también, y esa respuesta se encuentra en los versículos 12 al 14 del mismo capítulo. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Dice así: por lo tanto, y ese por lo tanto es importante porque es una conexión, es una consecuencia de todo lo que se ha dicho en los versículos anteriores. Dice así: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el apóstol Pablo nos dice dos cosas. Número uno, nos dice que no podemos usar nuestro cuerpo como instrumento de injusticia. Ya que nosotros hemos muerto al pecado, ya que hemos sido crucificados con Cristo, entonces no podemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. El verbo en griego de la palabra reine, o permitir mejor dicho, es un verbo en imperativo. Dígase, es un mandato, es una orden, no es una condición o algo a considerar, sino que es un mandato que el Señor nos dice: ya que nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo, entonces no podemos dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos. El pecado no tiene poder sobre mí, solamente tiene el poder que yo le otorgo, solamente tiene el poder que yo le doy. Y aquí hay otra palabra sumamente interesante, y es la palabra presentar. Dice: no presenten nuestro miembro como instrumento de injusticia. La palabra presentar significa, número uno, colocar a la disposición de alguien. Dígase, yo presento mi celular, mi carro, mi casa a la disposición de mis hermanos. Quien necesite usarlo, ahí está, es ustedes. Y eso es lo que está diciendo: no ponga nuestro cuerpo a la disposición del pecado. Pero también significa no ofrecerlo como sacrificio, no traer nuestro cuerpo al pecado como un sacrificio para que el pecado lo utilice como mejor le plazca. Sin embargo, también nos dice que no podemos bajo ninguna circunstancia ponerlo a la disposición del pecado. Nuestro cuerpo no puede servir la causa de la injusticia. Pero ese mismo mandato tiene otra cara. Así como dice: no sirváis, que nuestro cuerpo no sean instrumentos de injusticia, entonces nos dice otro mandato, sino que sean instrumentos de justicia. Y eso es presentar nuestros miembros como instrumentos para Dios, como uno que ha sido resucitado de la muerte, como alguien que ha pasado de muerte a vida y que tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces esta vida que nosotros tenemos y que la hemos recibido en Cristo, debemos utilizarla para la gloria y la honra de Dios. No solamente lo espiritual, sino también en cómo vivimos cada aspecto de nuestra vida. Debemos presentar, como dice en el capítulo 12, versículo 1, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ya para concluir, el hecho que hoy vamos a tomar la Santa Cena y vamos a recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz, el hecho que hoy recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La oración de nosotros, la oración mía en mi vida, es que al momento de yo tomar esta cena, que no sea simplemente un ritual que yo haga 1 o 2 veces al mes, sino que sea una ordenanza, un acto de adoración que sea respaldado con un estilo de vida que honre y glorifique la muerte y resurrección de Cristo Jesús.
Como bien dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, Señor. Padre, para nosotros es un privilegio, es un gozo poder venir esta noche a tu mesa, poder conmemorar tu muerte y sacrificio que tú hiciste por nosotros en nuestro lugar, Señor. Padre, no hay forma en la cual nosotros pudiéramos pagarte tal sacrificio, pero lo único que podemos darte, Señor, es la vida que ya hemos recibido por ti. Padre, permítenos que este acto de obediencia y adoración hacia ti, Señor, sea respaldado con una vida de obediencia y adoración a ti, Señor. Y que podamos, Señor, verdaderamente utilizar nuestro cuerpo, nuestra vida como instrumento de justicia, Señor, sabiendo que hemos sido resucitados de la muerte y que hemos muerto al pecado. Padre, te damos gracias por tu palabra y por esa noche. Pedimos tu dirección por lo que queda de ella, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.